Poco lo hubo en el nuestro, como lo ha señalado también la sentencia de primera instancia, porque otro derecho fundamental violado tiene que ver, bueno, ya he mencionado el debido proceso, pero tiene que ver con la circunstancia de que no se alcanzaron los votos. Es algo en lo que hemos insistido muchas veces. Porque dice usted eso porque se contaron los votos de dos miembros de la Comisión Permanente. Se contaron los Permanente. votos contrariando expresamente no solamente el artículo 100 de la Constitución, sino jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que tiene establecido que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar cuando se trata de una decisión de inhabilitación. Y desgraciadamente, pues en este caso, se convocó a dos miembros de la Comisión Permanente, los señores Luna y Gerí, para que votaran, y solo con esos votos se alcanzaron los 67 votos, cuando en caso contrario no, solamente habrían tenido 65. Pero como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, incluso en la hipótesis negada de que pudiesen votar los miembros de la Comisión Permanente, negada no por nosotros, negada por el texto expreso de la Constitución, en ese caso obviamente el universo de votantes se ampliaba y en consecuencia 67 votos tampoco habrían sido suficientes para nuestra inhabilitación. Entonces yo por supuesto tengo la certeza que el Poder Judicial, cuando se resuelva la apelación, lo hará confirmando esta sentencia de primera instancia, que es además una sentencia muy bien fundada, ampliamente sustentada en jurisprudencia constitucional y que se enmarca perfectamente dentro de los cánones que ha establecido el actual colegiado del Tribunal Constitucional en relación al control constitucional que cabe sobre juicios políticos en los cuales además hay vulneración de derechos fundamentales. Sí, por ese famoso pasaje en donde hablan de respetar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, que los congresistas citan con mucha frecuencia, pero no citan la otra parte de esa formulación, que es pero no si violan derechos fundamentales. En ese sentido no hay funciones exclusivas y excluyentes que valgan. Esa parte no la quieren escuchar algunos. No, y lo ha dicho además con toda contundencia el actual colegiado del Tribunal Constitucional, pero lo ha dicho también cuando se ha ocupado de otro caso menos mencionado en este debate, que tiene que ver con aquella imputación que se hizo al expresidente Pedro Castillo por traición a la patria, ¿no? Ahí se declaró fundada también la demanda del señor Castillo, por un tema de motivación. Es decir, ya el propio Tribunal Constitucional con el actual colegiado ha reiterado lo que se ha aceptado pacíficamente durante décadas en el Perú, que cuando el Congreso de la República eventualmente vulnera derechos fundamentales, en el caso de procesos o de juicios políticos, por supuesto que se puede acudir a los tribunales. ¿Hasta cuándo remonta usted decisiones judiciales que toman una posición respecto de decisiones del Congreso? Bueno, el caso más notorio es el del tribunal, el de los miembros del Tribunal Constitucional que fueron indebidamente separados, ¿no? 97. Así es, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia, que es por todos conocida, estableció con claridad, por supuesto, el derecho de estos magistrados a ser reivindicados como efectivamente ocurrió ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Han habido reacciones múltiples, como era inevitable. Por una parte, la del Congreso mismo, que ha rápidamente presentado una apelación con un documento formulado por el presidente Soto, bajo el título de Uso de la Palabra. No sé si lo ha visto usted, ese documento presentado por el presidente Soto. Y hay un comunicado firmado por expresidentes del Congreso, de este Congreso, la señora Alba, el señor Williams, la señora Camones, y por expresidentes, sobre todo apristas me parece, y no sé si algún fujimorista. Por una parte, ellos dicen que se está desconociendo la jurisprudencia parlamentaria. Por una parte, esa reacción. Y por otra parte, hemos escuchado aquí en el RPP el día de ayer, no sé si usted lo habrá visto, a un miembro del Tribunal Constitucional, el señor Gutiérrez Tice, creo que ha sido ayer miércoles quizá, ¿no? Diciendo que es inoportuna esta decisión de la justicia. No dice que sea infundada, dice que es inoportuna porque los jueces debían saber que la semana próxima hay una sesión del Tribunal Constitucional que está destinada
a el conflicto competencial. Explíquenos, por favor, su reacción, por una parte, frente a los, digamos, posiciones que se han escuchado en el Parlamento y la enunciada por un miembro del Tribunal Constitucional. Sí, en cuanto a el comunicado de algunos expresidentes del Congreso de la República, en verdad no me sorprende porque responden todos a un mismo sector político, que es aquel que ha asumido una postura de persecución respecto de la Junta Nacional de Justicia, de modo que no me sorprende en absoluto. Respeto ciertamente sus opiniones, pero creo que están profundamente equivocados. ¿No hay una jurisprudencia parlamentaria? ¿No se ha venido realizando ese tipo de votos con miembros de la Comisión Permanente que no hayan tomado parte en el voto inicialmente? Porque eso es lo que dicen. El señor Luna y el señor Gil, siendo miembros, no votaron. No hay propiamente una jurisprudencia parlamentaria, tal vez puedan aludir a algún antecedente, sí, que es además ampliamente discutible, pero en cualquier caso, así hubiese un antecedente equiparable, que no lo hay, pero así lo hubiese, ese antecedente no puede generar derecho, es decir, el error no genera derecho. El artículo 100 de la Constitución es muy claro. La jurisprudencia que sí existe es más bien la del propio Tribunal Constitucional, que en 2012 ya estableció cómo es que los miembros de la Comisión Permanente, en estricta aplicación del artículo 100 de la Constitución y el artículo 89 del Reglamento del Congreso, no pueden votar cuando se trata de decidir sobre la eventual inhabilitación de un alto cargo público. Y está establecido que esto vale incluso si no hubieran tomado parte en el voto inicialmente en el Congreso. Incluso, porque no se trata solamente de que hayan votado o no, sino que los miembros de la Comisión Permanente tienen acceso a una serie de información, informes, participan de las sesiones, de los debates, lo cual supone la generación ya de una opinión en el seno de esa Comisión Permanente. Aunque no voten. Aunque no voten. Ahora, otro argumento que ellos dicen, pero entonces son los 24 suplentes que deberían estar inhabilitados para votar en el Pleno. Lo que ocurre es que con la lógica que se pretende desde el Congreso, entonces estarían habilitados para votar todos aquellos que no votaron en la Comisión Permanente, con lo cual entonces el universo ya no son de 100 congresistas, sino que llega a ser, como efectivamente habría ocurrido en el caso de la doctora Tello, de 105 y en mi caso de 104. Pero para alcanzar 2/3 de 105 o de 104, entonces no bastan 67 votos, sino que se requieren 70, con lo cual quedaban más lejos todavía. Pero esa es una hipótesis negada, porque lo que está claro es lo que señala el texto expreso e inequívoco del artículo 100 de la Constitución. No se puede interpretar pues contra el texto expreso e inequívoco de la Constitución. Y eso es lo que yo he preguntado a varios, y dicen que no, que la Constitución debe ser interpretada sistemáticamente, no se limite a ese solo artículo 100, y si usted mira esto y lo otro, y la práctica parlamentaria, aunque no sea jurisprudencia, en realidad sí se puede. Y lo que escuchaba yo respeto, por cierto, las opiniones, y también creo que debe hacerse siempre una interpretación sistemática de la Constitución, pero para hacer una interpretación sistemática de la Constitución tendríamos que encontrar otro artículo que habilitara de alguna forma pues esa interpretación, pero no lo hay, sino que la interpretación es contraria no solo al texto expreso de la Constitución, también a una ley de desarrollo constitucional como es el propio reglamento del Congreso, y además contraria a la propia interpretación que ha hecho, y ahí sí por jurisprudencia, el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo reacciona frente a la otra toma de posición? De los casos tampoco lo hubo en el nuestro, como lo ha señalado también la sentencia de primera instancia, porque otro derecho fundamental violado tiene que ver, bueno, ya he mencionado el debido proceso, pero tiene que ver con la circunstancia de que no se alcanzaron los votos. Es algo en lo que hemos insistido muchas veces. Porque dice usted eso porque se contaron los votos de los miembros de la Comisión. Se contaron los votos contrariando expresamente no solamente el artículo 100 de la Constitución, sino jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que tiene establecido que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar cuando se trata de una decisión de inhabilitación. Y desgraciadamente, pues en este caso,
se convocó a 2 miembros de la comisión permanente, los señores Luna y Gerí, para que votaran, y solo con esos votos se alcanzaron los 67 votos, cuando en caso contrario no, solamente habrían tenido 65. Pero como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, incluso en la hipótesis negada de que pudiesen votar los miembros de la comisión permanente, negada no por nosotros, negada por el texto expreso de la Constitución, en ese caso obviamente el universo de votantes se ampliaba y en consecuencia 67 votos tampoco habrían sido suficientes para nuestra inhabilitación. Entonces yo por supuesto tengo la certeza que el Poder Judicial, cuando se resuelva la apelación, lo hará confirmando esta sentencia de primera instancia